porque existen ciertas acciones o ciertos modos de comportarse. Sin embargo, ni mujeres ni varones nacemos sabiendo cocinar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Sino más bien, eso es una especie de aprendizaje adquirido, ¿ya? O, como dice Bourdieu, hábitos. Por lo tanto, nosotros no tenemos una herencia de la cocina, ¿no? Sino más bien un espacio que ha sido asignado. De hecho, yo diría que varias de las personas que están acá, o la mayoría de las que están acá, que son bastante progresistas, si bien es cierto, trabajan fuera de su casa, cuando llegan a la casa tienen que hacerse cargo de las labores de género. Es decir, tienen que preocuparse de planchar, de lavar, de cocinar, etc. Pero hay un rol asumido por las mujeres, o no asumido por las mujeres, sino determinado a las mujeres. En cierta forma, el título de esta ponencia, o de esta charla o conversación, para muchas mujeres, estar en un espacio, en el espacio de la cocina, se ha tornado no solo un espacio de reclusión, sino que también, a diferencia de lo que podrían ser otros saberes, como el escribir, o el pensar, o el realizar alguna actividad como podríamos denominar arte, que son saberes externos, prioritariamente designados al mundo varonil, porque la mujer debería quedarse en su casa. Estoy haciendo un pequeño recuento histórico. En cierta forma, ese juego o ese espacio en este lugar no siempre o no solo se quedó o no solo se instaló como un espacio de opresión. Vuelvo a reseñar por qué las recetas de cocina, o lo que yo quiero pretender, una forma de expresión, o se convirtió también en una forma, o se ha convertido en una forma de expresión personal, porque saber cocinar significa también establecer una cierta distinción respecto de la familia y respecto de sus pares. Quien mejor sabe cocinar tiene cierta, la mujer que sabe cocinar también tiene cierta importancia en la familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque cocinar no significa solamente copiar o traducir un recetario. Uno le pone algo, comillas, de su cosecha cuando está cocinando. Eso es un decir de mi parte, estoy subjetivizando una acción. O sea, ese ponerle algo de mi parte tiene un fuerte carácter performativo, entendiendo que lo performativo es una acción de vital importancia que permite traspasar información. Y ese traspaso de información tiene que ver, pasa de un sujeto que realiza esa acción en otro sujeto. Y esa acción hecha en el otro sujeto es repetida varias veces. Y esa acción entregada permite generar una memoria, una identidad, un saber. ¿Ya? Ese es un elemento que me parece que es importante acotar, porque no es lo mismo hablar de lo performativo que hablar de performance, ¿no? Luego voy a explicar la diferencia. Pero para que entiendan en un primer momento, toda acción repetida, cotidiana, y que en sí misma entrega una información, entrega o connota una memoria o connota una identidad, tiene un carácter performativo. ¿Quién de nosotros cuando ha estado en un lugar empieza a echar de menos el pan con palta o la marraqueta con palta? Que en Chile la marraqueta es única. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia a través también de la comida. O un buen vaso de vino tinto que en otros lugares parece que no existe, aunque hay otro espacio donde hay vino tinto. Pero para nosotros la noción de pertenencia surge de elementos tan cotidianos como comer. Entonces, en ese sentido, todo podría llegar a ser performativo. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos, etc. Sin embargo, cuando estamos hablando de performance, la performance refiere específicamente de una actividad de raíz artística. Yo no me voy a centrar demasiado en ese problema, solamente para mis alumnos señalar
que la performance tiene un origen, o tiene varios orígenes, pero desde las artes visuales tendríamos que remontarnos desde los futuristas o los dadaístas, en adelante, pasando por Polo o los formalistas europeos. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, ¿qué es lo que pasa con cuál es el meollo o cuál es ¿cuál es el meollo de este, o cuál es el recetario que les quiero, que quiero convocar? Partir de la noción de lo performativo, de las acciones que uno puede realizar en la cocina. ¿Qué acciones uno realiza en la cocina? Por ejemplo, señora, usted tiene cara de que es una buena cocinera. ¿Qué acción uno puede hacer en la cocina? ¿Se le ocurre? ¿Alguien? Bueno, comer, pero eso es lo final, eso no lo hace uno en la cocina. Preparar el alimento, ¿cómo? Por ejemplo, las papas, ¿cómo las preparo? ¿Qué tengo que hacer? Pelar, lavar. O sea, hay acciones que nosotros solemos hacer y que pareciera que son súper innatas, o sea, que no da lo mismo, o sea, que son aprendizajes esperados. ¿Ya? Pero no son aprendizajes esperados, son tan importantes, son saberes tan importantes como saber escribir. ¿Ya? Porque, en cierta forma, lo que pasa es que nosotros podemos enseñar y podemos hablar de identidad, de una identidad particular, cuando enseñamos a cocinar. A los hijos, a los abuelos a nosotros, etc. ¿Ya? Entonces, esas acciones, que son muy cotidianas, artistas a partir de los años 70, cuando empiezan los movimientos feministas, empiezan a ocupar, se empiezan a mirar a sí mismos. Y empiezan a darse cuenta, a mirar sus cuerpos. Y entiendo cuerpo no solamente como una genitalidad o un elemento más bien sexual, sino como un cuerpo, como una entidad más bien social y política. Cuando se empiezan a dar cuenta de su cuerpo, y ese cuerpo que en cierta forma en la historia le ha quedado un poco negado o silenciado, empiezan a ocupar su cuerpo en ciertas acciones. Y ahí entraría la noción de performance. ¿Ya? Esto cotidiano puede ser lo performativo. En la performance se presenta, se hace una acción y la obra misma es la misma acción que está haciendo el sujeto. Y algunos tendrán que especificar un poco más las nociones de eso, pero por ahora me quedo hasta ahí. Entonces, el ejercicio que yo hago, con el que vamos a partir, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar algunos elementos. Para cocinar necesito seleccionar los ingredientes, ¿cierto? Pero no es lo mismo los ingredientes de una carbonada con un tallarín. Son condimentos diferentes, son elementos diferentes. No sé, no es chiste en realidad, porque en realidad la cocina... ¿Alguien le pide? Le presento un trabajo de Ana Mendieta. Es una serie, es una artista de origen cubano que fue autoexiliada por sus padres en Estados Unidos en los primeros años del gobierno de Fidel Castro. Ella hace una serie que denominó Huellas. Y ella lo que va a hacer es utilizar elementos naturales para armar o dejar su propia huella, su propia presencia. En su biografía o en su trabajo, ella habla de esta autobiografía, es decir, esta como extinción de su territorio, este salir de Cuba, el ser sacada de la tierra y estar en un lugar que no es su lugar, hace que en su trabajo intente volver a esa tierra. Entonces se trata de armar y de presentar con distintos elementos muy telúricos, muy de origen. Sangre, flores, barro, como ahí. Esto ella misma dice en éxito textual. Creo que esto es el resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra
presencia. Me siento estremecida por haber sido moldeada en el vientre, en este vientre. Ella entiende este vientre como la naturaleza. Entonces sus trabajos tienen como ingredientes elementos de la naturaleza. ¿Y por qué ingredientes de la naturaleza? Porque le interesa mostrar con su cuerpo esa sensación o esa extinción o ese exilio de ese origen genético. Fuego también. Entonces, toda la serie de huellas que la desarrolla sobre el año 76, creo, o 80 y tanto, trabaja sobre, digamos, esta problemática, esta obsesión reiterada sobre la presencia y la ausencia. O sea, cuando uno deja sus huellas en el piso, o deja una marca, uno está dejando una impronta de uno, pero no es uno, pero sí es la presencia de esa persona. Entonces, ella trabaja un poco en ese ámbito. Otra de las acciones que uno suele hacer habitualmente es pelar. No cuchichear, sino que pelar. Pelar las papas, pelar la zanahoria, pelar la fruta, etc. Este trabajo corresponde a una artista llamada Mariana Abramovich. Este trabajo corresponde al año 1997 y se llama Balkan Barroco. Ella nace en Belgrado, que es la capital en ese momento de la ex Yugoslavia. Eso también es un dato importante. ¿Por qué? Este trabajo lo presenta en el año 97. En el espacio, en la escena que arma, ella aparece sentada sobre una pila gigante de huesos. Y en el fondo, atrás, hay una proyección que proyecta la imagen de sus padres todo el tiempo. Y ella lo que está haciendo, por eso digo yo, anoto como pelar, porque lo que empieza a hacer es a limpiar los huesos. Estos huesos, que metafóricamente son huesos humanos, pero en realidad no lo son, pero lo que intenta hacer es hacer esa sugerencia, es que los huesos, empezar a limpiarlos, sacarles toda la carne que tienen, el resto de carne. Si ustedes recuerdan, en el año 92 explotó fuertemente el conflicto balcánico, que puso en conflicto una zona en donde antes había habido una república, un país, ¿ya? Y los grupos étnicos se empezaron a pelear entre sí. Lo menciono porque conjuntamente con la proyección y esta acción de estar pelando el hueso, ella empieza a a contar una leyenda, que es la leyenda del lobo rata. El lobo rata, cuando tiene miedo, empieza a comerse a los de su especie. ¿Ya? Y evidentemente, lo que ella está presentando es una imagen de lo que ha sucedido con croatas y con serbios en su país. ¿Claro? Sí. Eso. A veces pelamos, pero también a veces desmenuzamos. Ese es mi otro concepto. Este trabajo corresponde a Malena Valdeavellano, que es integrante del colectivo. Ella en marzo del 2006 no participaba, no existía ni zoológico, trabajamos de manera independiente, todas. Y Malena estaba en el colectivo de Forma. Se hizo una exposición que se llamó, fue el último trabajo que tuvo en Deforma, al menos. Esa exposición se llamó Bastardos. Los bastardos son, en denominación, es el guacho de la familia, es el hijo no reconocido. Y lo que se pretendió en esa exposición es convocar artistas chilenos que dentro de la escena historiográfica no habían quedado incluidos. Ahí hay un dato que tiene que ver con escena avanzada de los 80, que es importante. Entonces hay una serie de artistas que no están incluidos dentro de esa escena y que pasaron al olvido rápidamente. Entonces, esta exposición los convoca. ¿Ya? La acción que hace
es que de su pubis saca un seso y que empieza a desmenuzar, literalmente, listo para prepararlo. ¿Quién no ha comido sesos fritos de seso? ¿Alguna vez? ¿Cuál es el punto de este trabajo? ¿O cuál es el punto que yo veo en este recetario que yo estoy presentando? En cierta forma, la noción de ser bastardo, o sea, artista fuera de la escena contemporánea, también hay una presencia de mujeres fuera de esa escena. Y generalmente la asociación seso, pubis, hay una relación también de género. O sea, por la cabeza piensan los hombres, por la genitalidad piensan las mujeres, por la emocionalidad piensan las mujeres. Entonces, de cierta forma, lo que la acción que hace Malena es instalarse y generar, digamos, un contrapunto en ese encuentro. Cualquier objeción que ella tenga, se va a tener que quedar ahí piola, se le pueden hacer preguntas pues, a ella específicas de lo que pretendió hacer, pero en realidad, porque ese es otro elemento, cómo uno puede leer las cosas. Yo estoy haciendo una construcción, yo estoy armándome un recetario. Ustedes podrían establecer desde otra mirada lo que yo estoy señalando. Entonces tenemos desmenuzar. Teníamos primero seleccionar los materiales, pelar, desmenuzar y ahora tenemos cortar. También corta en la cocina. Este trabajo corresponde a la muy conocida, pero no tan conocida en términos artísticos, a Yoko Ono. Yoko Ono, que es la mala de los Beatles, antes de que fuera armar el juego de los Beatles, es bastante conocida por sus trabajos de acciones y performance. Este trabajo es del año 64. Ella se sienta en un escenario, está muy bien vestida, está sentada, solamente hay una tijera y convoca a las personas que están alrededor a que le empiecen a cortar la ropa, se la corten y para que el pedazo de ropa se lo lleven de souvenir. O sea, ella artista, las personas van y le sacan un pedazo de ese artista. Esta acción dura hasta el momento en que prácticamente la desnudan porque le cortan los tirantes del sostén. Ella se queda prácticamente absolutamente inmóvil. Lo que pretende, ahí está la imagen del corte final, donde ella alcanza a sostener, digamos, su seno. ¿Qué es lo que pretende o cuál es la intención del trabajo de la Yoko Ono en esta idea de corte? Ella pasa a ser una especie de objeto, estamos en el año 64, hay una mirada, una noción un poco sobre lo que pasa con la mujer objeto, piensen en los trabajos o en las imágenes de los artistas o las mujeres de época. Entonces, esta mujer objeto es puesta en este lugar y puede ser, digamos, intervenida, ¿ya? Como objeto. El punto es que al principio de la acción pareciera que es muy natural. Sin embargo, con el correr del tiempo, esto lo estoy diciendo porque vi el registro, la gente empieza a tornarse cada vez más morbosa al cortar, incluso cortes muy agresivos. Entonces ella se expone, pasa a ser del artista, pasa a ser la víctima. Y nosotros pasamos a ser, en cierta forma, los decoradores de ese objeto y de esa mujer. Hace una especie de contrapunto, muy sutil, solamente con el corte. Entonces, ¿por qué? Sino más bien, eso es una especie de aprendizaje adquirido, ¿ya? O, como dice Bourdieu, hábitos.
Por lo tanto, nosotros no tenemos una herencia de la cocina, ¿no? Sino más bien un espacio que ha sido asignado. De hecho, yo diría que varias de las personas que están acá, o la mayoría de las que están acá, que son bastante progresistas, si bien es cierto, trabajan fuera de su casa, cuando llegan a la casa tienen que hacerse cargo de las labores de género. Es decir, tienen que preocuparse de planchar, de lavar, de cocinar, etc. Pero hay un rol asumido por las mujeres, o no asumido por las mujeres, sino determinado a las mujeres. En cierta forma, el título de esta ponencia, o de esta charla o conversación, para muchas mujeres, estar en un espacio, en el espacio de la cocina, se ha tornado no solo un espacio de reclusión, sino que también, a diferencia de lo que podrían ser otros saberes, como el escribir, o el pensar, o el realizar alguna actividad como podríamos denominar arte, que son saberes externos, prioritariamente designados al mundo varonil, porque la mujer debería quedarse en su casa. Estoy haciendo un pequeño recuento histórico. En cierta forma, ese juego o ese espacio en este lugar no siempre o no solo se quedó o no solo se instaló como un espacio de opresión. Vuelvo a reseñar por qué las recetas de cocina, o lo que yo quiero pretender con este armazón de recetas de cocina. La receta de cocina o el saber cocinar de las mujeres también permitió una forma de expresión, o se convirtió también en una forma, o se ha convertido en una forma de expresión personal. Porque saber cocinar significa también establecer una cierta distinción respecto de la familia y respecto de sus pares. Quien mejor sabe cocinar tiene cierta, la mujer que sabe cocinar también tiene cierta importancia en la familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque cocinar no significa solamente copiar o traducir un recetario. Uno le pone algo, comillas, de su cosecha cuando está cocinando. Eso es un decir de mi parte, estoy subjetivizando una acción. O sea, ese ponerle algo de mi parte tiene un fuerte carácter performativo, entendiendo que lo performativo es una acción de vital importancia que permite traspasar información. Y ese traspaso de información tiene que ver, pasa de un sujeto que realiza esa acción en otro sujeto. Y esa acción hecha en el otro sujeto es repetida varias veces. Y esa acción entregada permite generar una memoria, una identidad, un saber. ¿Ya? Ese es un elemento que me parece que es importante acotar, porque no es lo mismo hablar de lo performativo que hablar de performance, ¿no? Luego voy a explicar la diferencia. Pero para que entiendan en un primer momento, toda acción repetida, cotidiana, y que en sí misma entrega una información, entrega o connota una memoria o connota una identidad, tiene un carácter performativo. ¿Quién de nosotros cuando ha estado en un lugar empieza a echar de menos el pan con palta o la marraqueta con palta? Que en Chile la marraqueta es única. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia a través también de la comida. O un buen vaso de vino tinto, que en otros lugares parece que no existe, aunque hay otros espacios donde hay vino tinto. Pero para nosotros la noción de pertenencia surge de elementos tan cotidianos como comer. Entonces, en ese sentido, todo podría llegar a ser performativo. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos, etc. Sin embargo, cuando estamos hablando de performance, la performance refiere específicamente de una actividad de raíz artística. Yo no me voy a centrar demasiado en ese problema, solamente para mis alumnos señalar que la performance tiene un origen, o tiene varios orígenes, pero desde las artes visuales tendríamos que remontarnos desde los futuristas o los dadaístas, en adelante, pasando por Polo o los formalistas europeos. ¿Verdad? Entonces, de cierta forma, ¿qué es lo que pasa con cuál es
el meollo o cuál es el meollo de este, o cuál es el recetario que les quiero convocar. Partir de la noción de lo performativo, de las acciones que uno puede realizar en la cocina. ¿Qué acciones uno realiza en la cocina? Por ejemplo, señora, usted tiene cara de que es una buena cocinera. ¿Qué acción uno puede hacer en la cocina? ¿Se le ocurre? ¿Alguien? Bueno, comer, pero eso es lo final, eso no lo hace uno en la cocina. Preparar el alimento, ¿cómo? Por ejemplo, las papas, ¿cómo las preparo? ¿Qué tengo que hacer? Pelar, lavar. O sea, hay acciones que nosotros solemos hacer y que pareciera que son súper innatas, o sea, que no da lo mismo, o sea, que son aprendizajes esperados. ¿Ya? Pero no son aprendizajes esperados, son tan importantes, son saberes tan importantes como saber escribir. ¿Ya? Porque en cierta forma lo que pasa es que nosotros podemos enseñar y podemos hablar de identidad, de una identidad particular, cuando enseñamos a cocinar a los hijos, a los abuelos a nosotros, etc. ¿Ya? Entonces, esas acciones que son muy cotidianas, artistas a partir de los años 70, cuando empiezan los movimientos feministas, empiezan a ocupar, se empiezan a mirar a sí mismos y empiezan a darse cuenta, a mirar sus cuerpos. Y entiendo cuerpo no solamente como una genitalidad o un elemento más bien sexual, sino como un cuerpo, como una entidad más bien social y política. Cuando se empiezan a dar cuenta de su cuerpo, y ese cuerpo que en cierta forma en la historia había quedado un poco negado o silenciado, empiezan a ocupar su cuerpo en ciertas acciones. Y ahí entraría la noción de performance. ¿Ya? Esto cotidiano puede ser lo performativo. En la performance se presenta, se hace una acción y la obra misma es la misma acción que está haciendo el sujeto. Algunos tendrán que especificar un poco más las nociones de eso, pero por ahora me quedo hasta ahí. Entonces, el ejercicio que yo hago, con el que vamos a partir, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar algunos elementos. Para cocinar necesito seleccionar los ingredientes, ¿cierto? Pero no es lo mismo los ingredientes de una carbonada con un tallarín. Son condimentos diferentes, son elementos diferentes. No sé, no es chiste, en realidad, porque en realidad la cocina... ¿Alguien le pide? Le presento un trabajo de Ana Mendieta. Es una serie, es una artista de origen cubano que fue autoexiliada por sus padres en Estados Unidos en los primeros años del gobierno de Fidel Castro. Ella hace una serie que denominó Huellas. Y ella lo que va a hacer es utilizar elementos naturales para armar o dejar su propia huella, su propia presencia. En su biografía o en su trabajo, ella habla de esta autobiografía, es decir, esta como extinción de su territorio, este salir de Cuba, el ser sacada de la tierra y estar en un lugar que no es su lugar, hace que en su trabajo intente volver a esa tierra. Entonces se trata de armar y de presentar con distintos elementos muy telúricos, muy de origen. Sangre, flores, barro, como ahí. Esto ella misma dice, necesito textual. Creo que esto es el resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra durante mi adolescencia. Me siento estremecida por haber sido moldeada en este vientre. Ella entiende este vientre como la naturaleza. Entonces sus trabajos tienen como ingredientes elementos de la naturaleza. ¿Y por qué ingredientes de la naturaleza? Porque le interesa mostrar
con su cuerpo esa sensación o esa extinción o ese exilio de ese origen genético. Fuego también. Entonces, toda la serie de huellas que la desarrolla sobre el año 76, creo, o 80 y tanto, trabaja sobre, digamos, esta problemática, esta obsesión reiterada sobre la presencia y la ausencia. O sea, cuando uno deja su huella en el piso, o deja una marca, uno está dejando una impronta de uno, pero no es uno, pero sí es la presencia de esa persona. Entonces, ella trabaja un poco en ese ámbito. Otra de las acciones que uno suele hacer habitualmente es pelar. No cuchichear, sino que pelar. Pelar las papas, pelar la zanahoria, pelar la fruta, etc. Este trabajo corresponde a una artista llamada Mariana Abramovich. Este trabajo corresponde al año 1997 y se llama Balkan Barroco. Ella nace en Belgrado, que es la capital en ese momento de la ex Yugoslavia. Eso también es un dato importante. ¿Por qué? Este trabajo lo presenta en el año 97. En el espacio, en la escena que arma, ella aparece sentada sobre una pila gigante de huesos. Y en el fondo, atrás, hay una proyección que proyecta la imagen de sus padres todo el tiempo. Y ella lo que está haciendo, por eso digo yo, anoto como pelar, porque lo que empieza a hacer es a limpiar los huesos. Estos huesos, que metafóricamente son huesos humanos, pero en realidad no lo son, lo que intenta hacer es hacer esa sugerencia, es que los huesos, empezar a limpiarlos, sacarles toda la carne que tienen, el resto de carne. Si ustedes recuerdan, en el año 92 explotó fuertemente el conflicto balcánico, que puso en conflicto una zona en donde antes había habido una república, un país, ¿ya? Y los grupos étnicos se empezaron a pelear entre sí. Lo menciono porque conjuntamente con la proyección y esta acción de estar pelando el hueso, ella empieza a a contar una leyenda, que es la leyenda del lobo rata. El lobo rata, cuando tiene miedo, empieza a comerse a los de su especie. ¿Ya? Y evidentemente, lo que ella está presentando es una imagen de lo que ha sucedido con croatas y con serbios en su país. ¿Verdad? Eso. A veces pelamos, pero también a veces desmenuzamos. Ese es mi otro concepto. Este trabajo corresponde a Malena Valdeavellano, que es integrante del colectivo. Ella en marzo del 2006 no participaba, no existía ni geológico, trabajamos de manera independiente, todas. Y Malena estaba en el colectivo de Forma. Se hizo una exposición que se llamó, fue el último trabajo que tuvo en The Forma, al menos. Esa exposición se llamó Bastardos. Los bastardos son, en denominación, es el guacho de la familia, es el hijo no reconocido. Y lo que se pretendió en esa exposición es convocar artistas chilenos que dentro de la escena historiográfica no habían quedado incluidos. Ahí hay un dato que tiene que ver con escena de avanzada de los 80. Es importante. Entonces hay una serie de artistas que no están incluidos dentro de esa escena y que pasaron al olvido rápidamente. Entonces, esta exposición los convoca. ¿Ya? La acción que hace Malena es que de su pubis saca un seso y que empieza a desmenuzar, literalmente, listo para prepararlo. ¿Quién no ha comido sesos fritos de seso? ¿Alguna vez?
chicos. ¿Cuál es el punto de este trabajo? ¿O cuál es el punto que yo veo en este recetario que yo les estoy presentando? En cierta forma, la noción de ser bastardo, o sea, artista fuera de la escena contemporánea, también hay una presencia de mujeres fuera de esa escena. Y generalmente la asociación sexo, pubis, hay una relación también de género. O sea, por la cabeza piensan los hombres, por la genitalidad piensan las mujeres, por la emocionalidad piensan las mujeres. Entonces, en cierta forma, lo que la acción que hace Malena es instalarse y generar, digamos, un contrapunto en ese encuentro. Cualquier objeción que ella tenga, que haga Yola, se le pueden hacer preguntas pues, a ella específicas de lo que pretendió hacer, pero en realidad, porque ese es otro elemento, cómo uno puede leer las cosas. Yo estoy haciendo una construcción, yo estoy armándome un recetario. Ustedes podrían establecer desde otra mirada lo que yo estoy señalando. Entonces tenemos desmenuzar. Teníamos primero seleccionar los materiales, pelar, desmenuzar y ahora tenemos cortar. También corta en la cocina. Este trabajo corresponde a la muy conocida, pero no tan conocida en términos artísticos, a Yoko Ono. Yoko Ono, que es la mala de los Beatles, antes de que fuera armar el rollo con los Beatles, es bastante conocida por sus trabajos de acciones y performance. Este trabajo es del año 64. Ella se sienta en un escenario, está muy bien vestida, está sentada, solamente hay una tijera y convoca a las personas que están alrededor a que le empiecen a cortar la ropa, se la corten y para que el pedazo de ropa se lo lleven de souvenir. O sea, ella artista, las personas van y le sacan un pedazo de ese artista. Esta acción dura hasta el momento en que prácticamente la desnudan porque le cortan los tirantes del sostén. Ella se queda prácticamente absolutamente inmóvil. Lo que pretende, ahí está la imagen del corte final, donde ella alcanza a sostener, digamos, su seno. ¿Qué es lo que pretende o cuál es la intención del trabajo de la Yoko Ono en esta idea de corte? Ella pasa a ser una especie de objeto, estamos en el año 64. Hay una mirada y una noción un poco sobre lo que pasa con la mujer. La mujer objeto, piensen en los trabajos o las imágenes de los artistas o las mujeres de época. Entonces, esta mujer objeto es puesta en este lugar y puede ser, digamos, intervenida, ¿ya? Como objeto. El punto es que al principio de la acción pareciera que es muy natural. Sin embargo, con el correr del tiempo, esto lo estoy diciendo porque vi el registro, la gente empieza a tornarse cada vez más morbosa al cortar, incluso cortes muy agresivos. Entonces ella se expone, pasa a ser del artista, pasa a ser la víctima. Y nosotros pasamos a ser, en cierta forma, los decoradores de ese objeto y de esa mujer. Hace una especie de contrapunto, muy sutil, solamente con el corte. La pregunta es, ¿por qué? Sino más bien, eso es una especie de aprendizaje adquirido, ¿ya? O, como dice Bourdieu, hábitos. Por lo tanto, nosotros no tenemos una herencia de la cocina, ¿no? Sino más bien un espacio que ha sido asignado. De hecho, yo diría que varias de las personas que saben cocinar también tienen cierta importancia en la familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque cocinar no significa solamente copiar,
o traducir un recetario. Uno le pone algo, comillas, de su cosecha cuando está cocinando. Eso es un decir de mi parte, estoy objetizando. Ese ponerle algo de mi parte tiene un fuerte carácter performativo, entendiendo que lo performativo es una acción de vital importancia que permite traspasar información. Y ese traspaso de información tiene que ver, pasa de un sujeto que realiza esa acción en otro sujeto. Y esa acción hecha en el otro sujeto es repetida varias veces. Y esa acción entregada permite generar una memoria, una identidad, un saber. ¿Ya? Ese es un elemento que me parece que es importante acotar, porque no es lo mismo hablar de lo performativo que hablar de performance. ¿Ya? Luego voy a explicar la diferencia. En un primer momento, toda acción repetida, cotidiana, y que en sí misma entrega una información, entrega o connota una memoria o connota una identidad, tiene un carácter performativo. ¿Quién de nosotros cuando ha estado en un lugar empieza a echar de menos el pan con palta o la marraqueta con palta? Que en Chile la marraqueta es única. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia a través también de la comida. O un buen vaso de vino tinto que en otros lugares parece que no existe, aunque hay otros espacios donde hay vino tinto. Pero para nosotros la noción de pertenencia surge de elementos tan cotidianos como comer. Entonces, en ese sentido, todo podría llegar a ser performativo. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos, etc. Sin embargo, cuando estamos hablando de performance, la performance refiere específicamente de una actividad de raíz artística. Yo no me voy a centrar demasiado en ese problema, solamente para mis alumnos señalar que la performance tiene un origen, o tiene varios orígenes, pero desde las artes visuales tendríamos que remontarnos desde los futuristas o los dadaístas, en adelante, pasando por Polo o los formalistas europeos. ¿Verdad? Entonces, de cierta forma, ¿qué es lo que pasa con cuál es el meollo o cuál es ¿cuál es el meollo de este, o cuál es el recetario que les quiero convocar? Partir de la noción de lo performativo, de las acciones que uno puede realizar en la cocina. ¿Qué acciones uno realiza en la cocina? Por ejemplo, señora, usted tiene cara de que es una buena cocinera. ¿Qué acción uno puede hacer en la cocina? ¿Se le ocurre? ¿Alguien? Bueno, comer, pero eso es lo final, eso no lo hace uno en la cocina. Preparar el alimento, ¿cómo? Por ejemplo, las papas, ¿cómo las preparo? ¿Qué tengo que hacer? Pelar, lavar. O sea, hay acciones que nosotros solemos hacer y que pareciera que son súper innatas, o sea, que no dan lo mismo, o sea, que son aprendizajes esperados. ¿Ya? Pero no son aprendizajes esperados, son tan importantes, son saberes tan importantes como saber escribir. ¿Ya? Porque en cierta forma lo que pasa es que nosotros podemos enseñar y podemos hablar de identidad, de una identidad particular cuando enseñamos a cocinar a los hijos, a los abuelos a nosotros, etc. ¿Ya? Entonces, esas acciones que son muy cotidianas, artistas a partir de los años 70, cuando empiezan los movimientos feministas, empiezan a ocupar, se empiezan a mirar a sí mismos. Y empiezan a darse cuenta, a mirar sus cuerpos. Y entiendo cuerpo no solamente como una genitalidad o un elemento más bien sexual, sino como un cuerpo, como una entidad más bien social y política. Cuando se empiezan a dar cuenta de su cuerpo, y ese cuerpo que en cierta forma en la historia le ha quedado un poco negado o silenciado, empiezan a ocupar su cuerpo en ciertas acciones. Y ahí entraría la noción de performance. Esto cotidiano, puede ser lo performativo, en la performance se presenta, se hace una acción y la obra misma es la misma acción que está haciendo el sujeto. Y algunos tendrán que especificar un poco más las nociones de eso, pero por ahora me quedo hasta ahí. Entonces, el ejercicio que yo hago, con el que vamos a partir,
Lo primero que yo voy a hacer es seleccionar algunos elementos. Para cocinar necesito seleccionar los ingredientes, ¿cierto? Pero no es lo mismo de Ana Mendieta. Es una serie, es una artista de origen cubano que fue autoexiliada por sus padres en Estados Unidos. Elementos naturales para armar o dejar su propia huella, su propia presencia. En su biografía o en su trabajo, ella habla de esta autobiografía, es decir, esta como extinción de su territorio, este salir de Cuba, el ser sacada de la tierra y estar en un lugar que no es su lugar, hace que en su trabajo intente volver a esa tierra. Entonces se trata de armar y de presentar con distintos elementos muy telúricos, muy de origen. Creo que esto es el resultado directo de haber sido arrancada de mi tierra durante mi adolescencia. Me siento estremecida por haber sido moldeada en este vientre. Ella entiende este vientre como la naturaleza. Entonces sus trabajos tienen como ingredientes elementos de la naturaleza. ¿Y por qué ingredientes de la naturaleza? Porque le interesa mostrar con su cuerpo esa sensación o esa extinción o ese exilio de ese origen fuego también. Entonces toda la serie Huellas que la desarrolla sobre el año 76 creo, o 80 y tanto, trabaja sobre, digamos, esta problemática, esta obsesión reiterada sobre la presencia y la ausencia. O sea, cuando uno deja sus huellas en el piso, o deja una marca, uno está dejando una impronta de uno, pero no es uno, pero sí es la presencia de esa persona. Entonces, ella trabaja un poco en ese ámbito. Otra de las acciones que uno suele hacer habitualmente es pelar, no cuchichear, sino que pelar las papas, pelar la zanahoria, pelar fruta, etc. Este trabajo corresponde a una artista llamada Mariana Abramovich. Este trabajo corresponde al año 1997 y se llama Balkan Barroco. Ella nace en Belgrado, que es la capital en ese momento de la ex Yugoslavia. Eso también es un dato importante. ¿Por qué? Este trabajo lo presenta en el año 97. En el espacio, en la escena que arma, ella aparece sentada sobre una pila gigante de huesos. Y en el fondo, que proyecta la imagen de sus padres todo el tiempo. Y ella lo que está haciendo, por eso digo yo, anoto como pelar, porque lo que empieza a hacer es a limpiar los huesos. Estos huesos, que metafóricamente son huesos humanos, pero en realidad no lo son, pero lo que intenta hacer es hacer esa sugerencia, es que los huesos, empezar a limpiarlos, sacarles toda la carne que tienen, el resto de carne. Si ustedes recuerdan, en el año 92 explotó fuertemente el conflicto balcánico, que puso en conflicto una zona en donde antes había habido una república, un país, ¿ya? Y los grupos étnicos se empezaron a pelear entre sí. Lo menciono porque conjuntamente con la proyección y esta acción de estar pelando el hueso, ella empieza a musitar, a contar una leyenda, que es la leyenda del lobo rata. El lobo rata, cuando tiene miedo, empieza a comerse a los de su especie. ¿Ya? Y evidentemente, lo que ella está presentando es una imagen de lo que ha sucedido con croatas y con serbios en su país. ¿Claro? Eso. A veces pelamos, pero también a veces desmenuzamos. Ese es mi otro concepto. Este trabajo corresponde a Malena Valdeavellano, que es
no participaba, no existía ni psicológico, trabajamos de manera independiente, todas. Y Malena estaba en el colectivo de Forma. Se hizo una exposición que se llamó, fue el último trabajo que tuvo en Deforma, al menos. Esa exposición se llamó Bastardos. Los bastardos son, en denominación, es el guacho de la familia, es el hijo no reconocido. Y lo que se pretendió en esa exposición es convocar a artistas chilenos que dentro de la escena historiográfica no habían quedado incluidos. Ahí hay un dato que tiene que ver con escena avanzada de los 80, que es importante. Entonces hay una serie de artistas que no están incluidos dentro de esa escena y que pasaron al olvido rápidamente. Entonces, esta exposición los convoca. ¿Ya? La acción que hace Malena es que de su pubis saca un seso y que empieza a desmenuzar, literalmente, listo para prepararlo. ¿Quién no ha comido sesos fritos de seso? ¿Alguna vez? Cuando chico. ¿Cuál es el punto de este trabajo? ¿O cuál es el punto que yo veo en este recetario que yo estoy presentando? En cierta forma, la noción de ser bastardo, o sea, artista fuera de la escena contemporánea, también hay una presencia de mujeres fuera de esa escena. Y generalmente la asociación seso, pubis, hay una relación también de género. O sea, por la cabeza piensan los hombres, por la genitalidad piensan las mujeres, por la emocionalidad piensan las mujeres. Entonces, en cierta forma, la acción que hace Malena es instalarse y generar, digamos, un contrapunto en ese idea. Cualquier objeción que ella tenga, o sea, que haga Yola, se le pueden hacer preguntas pues, a ella específicas de lo que pretendió hacer, pero en realidad, porque ese es otro elemento, cómo uno puede leer las cosas. Yo estoy haciendo una construcción, yo estoy armándome un recetario. Ustedes podrían establecer desde otra mirada lo que yo estoy señalando. Entonces tenemos desmenuzar. Teníamos primero seleccionar los materiales, pelar, desmenuzar y ahora tenemos cortar. También corta, o sea, en la cocina. Este trabajo corresponde a la muy conocida, pero no tan conocida en términos artísticos, a Yoko Ono. Yoko Ono, que es la mala de los Beatles, antes de que fuera armar el juego de los Beatles, es bastante conocida por sus trabajos de acciones y performance. Este trabajo es del año 64. Ella se sienta en un escenario, está muy bien vestida, está sentada, solamente hay una tijera y convoca a las personas que están alrededor a que le empiecen a cortar la ropa, se la corten y para que el pedazo de ropa se lo lleven de souvenir. O sea, ella artista, las personas van y le sacan un pedazo de ese artista. Esta acción dura hasta el momento en que prácticamente la desnudan porque le cortan los tirantes del sostén. Ella se queda prácticamente absolutamente inmóvil. Lo que pretende, ahí está la imagen del corte final, donde ella alcanza a sostener, digamos, su seno. ¿Qué es lo que pretende o cuál es la intención del trabajo de la Yoko Ono en esta idea de corte? Ella pasa a ser una especie de objeto, estamos en el año 64. Hay una mirada, una noción un poco sobre lo que pasa con la mujer. La mujer objeto, piensa en los trabajos, en las imágenes de los artistas o las mujeres de época. Entonces, esta mujer objeto es puesta en este lugar y puede ser, digamos, intervenida, ¿ya? Como objeto. El punto es
porque al principio de la acción pareciera que es muy natural. Sin embargo, con el correr del tiempo, esto lo estoy diciendo porque vi el registro, la gente empieza a tornarse cada vez más morbosa al cortar, incluso cortes muy agresivos. Entonces ella se expone, pasa a ser del artista, pasa a ser la víctima. Y nosotros pasamos a ser en cierta forma los decoradores de ese objeto y de esa mujer. Hace una especie de contrapunto, muy sutil, solamente con el corte. En ese momento, ella inaugura, digamos, el 6, con esta acción. Este trabajo, porque, a ver, dos cosas importantes. La Viviana se viste con instrumental hospitalario. Aquí hay una referencia también a su colectivo que es Mofa. Y sistemáticamente empieza a cortar una serie de alimentos vegetales de fuerte connotación fálica, digamos. Pepinos, zanahorias, ¿qué más? Plátanos. Y los corta sistemáticamente, ¿ya? Y luego los ordena y los pone en bandejas en el espacio, ¿verdad? Si se fijan ahí, estamos en la proyección en la misma. Yo diría que el trabajo de la Viviana, contrariamente a lo que pasa con la Yoko Ono, la Viviana asume la cocina como un lugar de trinchera. O sea, un espacio atrincherado donde está cortando, está en cierta forma ametrallando por el corte. También cualquier comentario se lo pueden preguntar a ella porque ella es la yo solamente construyo. Entonces, se fijan aquí, hay dos posibilidades dentro de una misma acción. Puedo cortar, puedo picar, son las dos mismas, pero podemos usar esas dos acciones de manera diferente. Y el sentido, digamos, puede ir variando o puede tener ciertos vínculos. Hasta ahí hay ciertas acciones que yo diría que construyen la comida. Podrían ser muchas más, o sea, de hecho hay muchas más, pero yo no las voy a usar en este momento. Nosotros, una vez que tenemos todo preparado, lo que hacemos es esperar que la cocina esté lista, o sea, que el asado esté preparado junto, que el pollo esté dorado, que las papas fritas estén a tiempo, no sé, varias como esperas, tenemos que esperar, ¿no? Y Fight Building hace una acción que denominó espera. Ella se sienta y lentamente empieza a musicar todas las esperas que tiene la mujer. Por ejemplo, esperar que le den el alimento, esperar que los senos crezcan para decir que es una hora, esperar que llegue la menstruación, esperar que alguien le elija para casarse, esperar que llegue los hijos, esperar las esperas. Todo el tiempo está trabajando sobre esa noción de espera, todas las esperas que la mujer tiene que, o de cierta forma, las esperas que la mujer debe tener o tiene. Sin embargo, si tengo que dedicar esta espera, esperar cocinar, nadie, creo que ninguno de ustedes, o varones también en algunos casos también cocina, poco, mientras nadie se sienta a esperar que la cocina esté lista, porque hay otras cosas que hacer de manera paralela. Por ejemplo, lavar lo que uno usó. La próxima artista es Yamela Eti. Ella en los años 80 participó en un colectivo que se llamó Cada, y uno de sus trabajos se llamó Zonas de Dolor. Ella se ubica en una calle que es cerca de acá, que es la calle Meta, que en ese momento, en los años 80, es la zona de las juntas pobres. La Yamela Eti proyecta su imagen en uno de los muros de esa calle, en una parte, lee un texto que es su novela Lumpérica y luego comienza a lavar el piso. Lo lava. ¿Qué asociación podría uno hacer
esa acción. O sea, el lavar implica, primero, estamos en un lugar que es culturalmente muy marginado, en una zona popular, donde viven mujeres que también han sido muy marginadas. No solamente porque sean prostitutas, sino que también porque son pobres. Entonces, ella lo que hace, en cierta forma, yo creo que ahí hay una pequeña cita o reseña, cita a la imagen bíblica, que es este lavado, ¿ya? Este curar, es darle una humanidad a un espacio que ha sido excluido. Y en cierta forma, pensando que estamos en los 80, esta acción se hace mucho más expansiva. Se hace expansiva no solamente al barrio de Estación Central, no se hace expansiva solamente a las mujeres, no se hace expansiva solamente a las prostitutas ni a la gente pobre, se hace expansiva a una nación. Recuerden que estamos en plena dictadura. Y otra de las cosas después de lavar es ordenar. Estar todo ordenadito, porque si no, después una lata aquí uno come ir a lavar. A simular esta acción de la pantalla o del programa, digamos, matinal. Sin embargo, empieza a ordenar o a resignificar o a decir qué significan o cuáles son los usos y las funciones de los elementos que están en la cocina. Sin embargo, su forma es tan agresiva que pareciera que en vez de estar hablándole a la gente, los está agrediendo. Entonces ahí también hay una especie de trinchera del lugar, ¿no? La cocina también es una especie de espacio, digamos, de contención. Empieza a hablar, ¿qué es esto? Es un cuchillo, esto sirve para cortar, para rascar, para hacer esto. O sea, no esa sutileza que tiene el cuchillo cuando uno corta, ¿no? Sino que pasa a ser una especie de arma, ¿no? Reordena el significado de la cocina. Y finalmente, poner la mesa. Este trabajo corresponde, no es una performance, no es una acción con el cuerpo, es más bien una instalación. Y es un poco lo que nosotros hemos combinado, ¿no? O sea, esto correspondería a una instalación. Este trabajo corresponde a UV Chicago. Es la obra se llama The Dinner Party, la cena, es del año 74. Ella arma una gran mesa, como la mesa del T-Club, pero la forma es triangular. Y ubica a 39 puestos. O sea, hay 39 personas que están invitadas a comer. Y esas 39 personas son 39 mujeres que, según la UD Chicago, habían quedado fuera de la escena, habían quedado, digamos, excluidas de toda la historiografía occidental. Bueno, ahí aparece Emily Dickinson, la Virginia Woolf, la diosa primordial de la mitología griega, Safo, Petronila, Isabel I, y una serie de mujeres que ni siquiera yo sabía que existían. Ana María Van Schurman, con un montón, Santa Brígida, Marcela, Aspasia de Mileto, Artemisia Gentilecci, que es la primera mujer que es pintora, la mujer artista, digamos, que es de nacimiento. O sea, instala en esta mesa, hace un homenaje simbólico a todas las mujeres que habían quedado negadas y excluidas. Y además hace otra operación. Uno es el nombrar, o sea, renombrar. Y por otro lado, lo que hace es utilizar estos saberes femeninos, que son bastante de poca monta según la cultura, digamos, occidental, que esto de tejer, lavar o cortar, pelar, todas estas cosas así como que parece que no tienen ninguna importancia, ella las utiliza para la confección de su obra. Es decir, todo esto que está acá está hecho con bordado, borda todo. Bueno, ella y otras mujeres, ella no es una obra única. Y lo otro, que trabaja en la parte superior con cerámicas,
que también está fuertemente asociado a la alfarería, está muy asociado al trabajo de la mujer. Por otro lado también las formas, ¿ya? de la ¿puedes pasarla? Para que la vean. Cada una es única, digamos. La mayoría de las formas o de los platos que aparecen acá están hechos de cerámica y tienen formas muy orgánicas, ¿ya? Incluso bastante asociativas al líquido que a la genitalidad femenina. Y ese es mi recetario. O sea, yo he armado un poco cómo podría ser visto estas acciones y cómo estas acciones pueden ser desplazadas al campo de las artes visuales por las mujeres. ¿Puedes usarla? Y yo lo quiero invitar a las personas que lo deseen a presentar su propia receta, o a comentarla, o a reclamarla, o